A continuación, iniciaremos la sesión académica del día de hoy, 21 de mayo del 2013, con el tema Trasplante en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, su proceso evolutivo, para lo cual le paso el micrófono al académico doctor David Krsenovich Staliskovic, que es el director del Instituto Nacional de Nutrición, así como al académico doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, para que procedan a la coordinación de este simposio. Buenas noches y muchas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía por recibirnos el día de hoy, en este día particularmente especial del homenaje al doctor Jorge Elías Dib. Y qué mejor manera de contribuir a este homenaje que hablar en relación al trasplante en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Proceso que ha llevado varios años y que actualmente ha consolidado el trasplante en sus distintos aspectos en el instituto, de manera tal que le dejaré la palabra al doctor Miguel Ángel Mercado, director de cirugía del instituto, para que coordine esta sesión. Muy buenas noches a todos, gracias por su presencia, doctor Navarro Reynoso, muchas gracias por el privilegio de presentar este simposio, que me da mucho gusto coordinar con nuestro director general, el doctor David Krsenovich. Sin duda, en la última parte del siglo pasado, los trasplantes empezaron a formar parte y son actualmente una gran parte del armamentario terapéutico. De los últimos 50, 60 años, la evolución de los trasplantes ha sido vertiginosa y en nuestro país, con las limitaciones que nos impone un proceso de desarrollo y un país emergente, ha tenido un desarrollo particular y sui generis. Todas las instituciones, de alguna manera, tienen su historia en los trasplantes. En todos los sitios he hecho alguno por primera vez y todo el mundo recuerda siempre en cualquier hospital, sea de la capital del país o en el interior de la República, cuando se hizo por primera vez uno de estos procedimientos. Escogimos un enfoque, en principio netamente quirúrgico, para demostrarle la evolución de los trasplantes del instituto, y para mí es un gusto presentar a los siguientes ponentes. El primero será el doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias, que nos presentará uno de los aspectos más importantes en la donación de órganos, como es en la donación de riñón, de donador vivo relacionado, donde la extracción se hace de una manera que facilita notablemente, que disminuye la mortalidad del donador, y esto hace de alguna manera que se incremente la donación. Quisiera pedir al doctor Francisco Tomás Rodríguez Covarrubias, urologo del instituto, que nos presente el tema nefrectomía del donador por vía laparoscópica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco principalmente a la Academia Mexicana de Cirugía, al presidente, al doctor Reyes, al vicepresidente, al doctor Navarro, y pues obviamente a los coordinadores, al doctor David Krsenovich y al doctor Mercado por la invitación. Vamos a hablar de un aspecto que ya mencionó el doctor Mercado, que es la nefrectomía laparoscópica del donador. Como sabemos, el trasplante renal es quizá la terapia más efectiva y se puede considerar incluso la ideal para la enfermedad renal crónica, sobre todo la enfermedad renal terminal, ya que se sabe en la actualidad y desde hace algún tiempo que provee una mejor calidad de vida para el paciente y permite evitar las complicaciones asociadas a diálisis, que son en todo caso las que en muchas ocasiones pueden acarrear la muerte del paciente. En nuestro país, a diferencia quizá de países de primer mundo como es en Europa o Estados Unidos, donde el donador cadavérico es la fuente principal de injertos, en México la fuente más importante de injertos es el donador vivo, principalmente el donador vivo relacionado. Como se mencionó casualmente en el homenaje a nuestro querido maestro, el doctor Elías Dib, en el instituto, como en otros centros a nivel nacional, se tiene amplia experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, y recientemente se cumplieron los 1000 primeros trasplantes en el año 2011. La historia, como vemos aquí, pues nuestro querido profesor, el maestro Elías Dib, estuvo involucrado desde el principio
en este programa de trasplante que previamente había sido iniciado de manera incipiente por el maestro Campuzano y posteriormente se integró todo un grupo multidisciplinario del cual tengo el honor de pertenecer ya hace algún tiempo. Hasta 2007, por las cuestiones económicas, técnicas, se acostumbraba a hacer la nefrectomía por vía abierta en nuestro instituto y a partir de 2008 empezamos a hacer el abordaje por vía laparoscópica. Históricamente a nivel mundial, brevemente, cabe mencionar que en 1995 se describió por primera vez la nefrectomía laparoscópica para un donador y en 1998 se introdujo una mezcla, llamémosle así, entre una cirugía abierta y cirugía laparoscópica que se denominó nefrectomía laparoscópica mano asistida, que tiene como ventajas un mejor tacto, exposición, menor tiempo de isquemia caliente y una curva de aprendizaje menos prolongada que puede ser una de las limitantes de la cirugía laparoscópica convencional, sobre todo cuando se trata de un órgano que tiene que preservarse de la mejor manera para que sea idóneo para un trasplante. Reportamos nosotros en la revista de nuestra Sociedad Mexicana de Urología la experiencia con estos casos y lo importante quizá fue observar, aparte de nuestros propios resultados, que comparándolos con otras series tanto internacionales como nacionales, nuestros números cumplían de manera cabal con los requisitos, sobre todo el tiempo quirúrgico, que no fue mucho más prolongado que en otras series, el tiempo de isquemia caliente, que es un punto crítico para el buen funcionamiento del injerto renal al momento del trasplante, la tasa de conversión es bastante baja y una tasa de complicaciones que se puede considerar también baja. Cabe mencionar que para este momento que teníamos 60 casos, en el cual habíamos participado 3 cirujanos, no habíamos tenido afortunadamente ninguna pérdida de injerto, que es uno de los riesgos y complicaciones descritos más temido en una procuración. Por tal motivo, al ver que habíamos tenido buenos resultados en nuestra serie inicial, nos dimos a la tarea de comparar históricamente los casos de nefrectomía laparoscópica mano asistida con los de los casos previos de cirugía abierta. Y encontramos que las diferencias más importantes, como señalan estos recuadros, se basaban principalmente en el tiempo de isquemia caliente, que era prácticamente del doble en la cirugía laparoscópica, sin que esto repercutiera en un mal funcionamiento del injerto, un menor sangrado en cirugía laparoscópica y obviamente uno de los beneficios que ya se conoce en todos los ámbitos de la cirugía laparoscópica, que es un menor tiempo de estancia hospitalaria. Quizá los desenlaces importantes en términos de un trasplante como complicaciones se mantuvieron bastante similares entre la cirugía abierta y la laparoscópica, así como desenlaces propios de un trasplante, los rechazos a los distintos etapas de tiempo en los que fueron medidos. Respecto a la función de estos riñones procurados por vía laparoscópica, vemos que tanto de manera preoperatoria como a lo largo del tiempo, podríamos decir el último desenlace a mediano plazo, que es a 12 meses, la función renal se mantuvo de manera bastante similar y con tasas de filtración glomerular siempre por arriba de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, que es lo considerado como normal. De ahí surgió también la idea de saber si el procurar un órgano por vía laparoscópica de manera adecuada podía repercutir a futuro en el funcionamiento de ese injerto en el receptor, porque obviamente los datos que hemos visto hasta este momento reflejan únicamente la evolución del donador y quizá no nos hemos puesto a ver si el cuidado que nosotros demos a los injertos pueda repercutir en la función del receptor. Y este trabajo lo presentamos recientemente en el Congreso de la Asociación Americana de Urología. Vemos cómo los pacientes, tanto donador como receptor, o sea, las parejas, evaluando las parejas, tenían estas características. Y clasificamos nosotros a los pacientes receptores de acuerdo al funcionamiento renal del donador.
Si el donador tenía algún grado de deterioro, los clasificamos en estos 3 grupos. Y encontramos como un resultado relevante que cuando el donador en el primer mes, por alguna causa, tenía un deterioro de más del 40% en la filtración glomerular, entonces el paciente también iba a tener una filtración glomerular menor a lo normal, es decir, tendiente a ser menor a 60 mililitros por minuto. De tal manera que revisando estos datos, nosotros pudimos encontrar que la mejoría temprana en la tasa de filtración glomerular del donador está relacionada con una mejoría en la función a largo plazo, a mediano y largo plazo en el receptor. A mayor recuperación en la tasa de filtración glomerular del donador, entonces al año el receptor probablemente pueda alcanzar con más facilidad una tasa de filtración mayor a 60 mililitros por minuto, que es la meta en estos pacientes. Y esto indica indirectamente que la mejor o mayor capacidad de recuperar función del donador al perder la mitad de su carga renal, de su carga de nefronas, se traducirá en un mejor funcionamiento en el receptor. Actualmente también nos hemos dado a la tarea de revisar nuestros números. Tenemos un poquito más del doble de lo que se reportó en el artículo inicial. Vemos que nuestras cifras siguen dando resultados aceptables. No hemos logrado disminuir de gran manera el tiempo de isquemia caliente, que es quizá una de nuestras metas a futuro. El sangrado es bastante aceptable. Solo 4 pacientes de esta serie de 130 ha requerido de transfusión. Y vemos que un dato muy importante, cerca de una cuarta parte de nuestros pacientes en los que procuramos el riñón por vía laparoscópica tiene más de una arteria. Esto también hizo que surgiera una interrogante, y en un artículo coordinado por el jefe de trasplantes de nuestro instituto, que es el doctor Mario Vilatova, se analizó precisamente este dato, si el hecho de tener donadores con más de una arteria podría llegar a considerarse una potencial contraindicación para un trasplante de donador vivo, y vemos que en realidad no hubo grandes diferencias entre los pacientes que recibían un injerto con una sola arteria y aquellos que recibían un injerto con más de una arteria, es decir, con múltiples vasos. Quizá la única diferencia radicó en el tiempo de isquemia caliente y en las cifras de presión arterial media a un año, aunque podemos ver que tampoco es una cifra demasiado discrepante. En conclusión, podemos decir que en las últimas décadas la cirugía laparoscópica ha sustituido a la abierta gracias a las ventajas que brinda tanto para el donador como para el buen funcionamiento del injerto. En nuestro caso, la nefrectomía laparoscópica asistida con la mano es demandante en menor grado que la laparoscopía convencional, sin embargo, permite mantener las ventajas de la invasión mínima. Y por ello, en nuestro departamento, en nuestro instituto, consideramos que es el método de elección para la procuración del riñón en el donador vivo. Gracias.